Hola, bendición hermanos, sean todos bienvenidos una vez más a la Casa de Oración Betel. Los bendigo en este día y hoy está tocando una alabanza para el Señor, así que los invito a compartir conmigo. Los cielos se abren de par en par, tu gloria desciende hoy aquí. Millares han caído, muchos otros abatidos se encuentran. Mas yo me siento seguro en mi puerto de tu amor, yo iré. El viento sopla. Los cielos se abren de par en par, tu gloria desciende hoy aquí. Millares han caído, muchos otros abatidos se encuentran. Mas yo me siento seguro en mi casa de oración y lo diré. El viento sopla y tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es tu amor, coronando desafiará, que descienda en su juventud. He dejado todo atrás. Muchas veces he intentado regresar a ese lugar que una vez llamé hogar. He viajado sin cesar en lugares he visitado ya, uno como el que una vez yo amé. Pero aquí estoy.
corazón, ayúdame, Señor, mi amigo fiel, libertador. Mi casa de oración, Betel. Mi casa de oración, Betel. Bueno, con este fuerte aplauso comenzamos la selva de la casa de oración Betel. Gloria a Dios, gloria al Señor. Gloria a Dios. Bienvenidos, queridos hermanos. Gracias por estar allí del otro lado. Amén. A todos los amigos de Facebook, de Gloria a YouTube, Dios. Gloria al Casa de Señor. Oración Betel. En esta Amén. mañana se viste de fiesta. Amén. Para Ya recibir comenzamos al las Rey. alabanzas, ¿no es cierto? Amén, Señor. Para recibir al Padre bueno. Amén. Sí, Señor. Amén. En esta mañana preciosa que hizo el Señor, este es el día que hizo el Señor. Recuerde siempre estas palabras. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Luz de gozo en los corazones de parte del Señor. Amén. Amén. Que el Señor bendiga cada vida en este vivo que está haciendo Betel, como el Señor le dio a llamar este programa, tu iglesia en En casa. casa. En casa de oración Betel. Amén. Bueno, vamos ahora, sirvo a la oración. Amén. Gloria al Señor. Vamos. Padre, Bendito bendice sea. a nuestros hermanos que están del otro lado. Oh, sí, Señor. Cualquiera sea la necesidad, hermano, confíe que el Señor escucha, Oh, confíe sí, que el Señor es poderoso. Imagínese que es el Jesús, el Verbo de Dios encarnado, aquel que hizo todo el universo, por Él fue hecho y sigue establecido por Él mismo. Que en esta mañana pueda bendecir tu casa, tu hogar, tu familia, que toda esa necesidad en el corazón que sientas, que el Señor pueda bendecirte y hacerte libre por la gloria de su nombre, y que pueda establecer Él en tu corazón bendiciones por siempre. Amén. Gracias por estar allí del otro Gracias, lado. El Señor. Señor va a bendecir tu vida en esta mañana. Amén. 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 Gloria al Señor. Claro que sí. Gloria a Amén Dios. significa así sea. Así sea. Cuando declaramos así sea, es porque el Señor va a bendecir. Amén. Es una Como- confirmación. Amén, es una confirmación. Como dice la palabra, la estéril que da luz 7. Amén. Gloria a Recuerde dónde está. Seguro que la hermana Claudia se está buscando. Bueno, Bendito sea el Señor. vamos a la reflexión en esta mañana, siervo. Que el Señor nos lleva cada domingo, que es muy difícil empezar, ya les aviso a los hermanos, porque la presencia del Señor ya se empieza a manifestar y uno como que entra a ese mundo tan precioso que es la unción del Espíritu Santo. Amén, siervo. Amén. Bueno, en esta mañana los voy a llevar a la reflexión que se titula Encontré a Jesús. Encontré a Jesús. Amén. Amén. Dice que nos situamos en un hospital, en una sala, donde estaba un papá, una mamá, un doctor y un niño que estaba muy enfermo. Lo estaban por operar del corazón, siervo. Tenía problemas graves. Entonces, cuando el doctor lo empieza a revisar, le dice que como era muy chiquito, le tenía que operar el corazoncito. Entonces el niño lo mira al doctor y le dice, doctor, ¿me va a abrir el corazón? Sí, le dice el doctor. Bueno, cuando lo abra va a encontrar a Jesús. El doctor evadía la respuesta para el niño. Sí, yo te voy a operar y vamos a ver cómo sale la operación. Pero doctor, le vuelve a repetir, cuando abra mi corazoncito va a encontrar a Jesús, porque mi mamá y mi papá me cuentan siempre que en nuestro corazón está el Señor Jesucristo. Otra vez el doctor evadía la respuesta. Y el niño insistía. Así pasó 3, 4, 5 veces que el niño. Bueno, hasta que el doctor dijo, bueno, me voy a preparar ya todo para la operación. Y los papás sonreían de ver a su hijo tan confiado en el Señor y que todo lo que ellos le habían enseñado tenía su fruto en ese momento tan difícil que ellos estaban pasando. Bueno, cuando el médico empieza a evaluar la situación del niño, ve que era muy grave. Entonces estaba leyendo lo que iba
el problema que él tenía, como hacen los médicos, y en un momento queda en silencio y eleva sus ojos al cielo y dice: ¿por qué no ayudas a este niño? Te ama tanto y no lo ayudas. Está tan enfermo y no lo ayudas. Entonces queda así en silencio con una angustia y un reproche muy grande hacia el Señor. Entonces escucha una voz que le dice: Él es mi oveja y Él va a estar bien. Pero Él es una oveja que va a traer a otra oveja que se ha ido mucho tiempo de mi redil y la ciencia la atrapó. El engaño de este mundo lo atrapó. Pero hoy vuelve a mí con esta oración. Gloria al Señor. Veías lo que tenga que hacer, le dijo el Señor. Se fue a operar al niño. Lo operó, siervo, y fue un éxito la operación de este niñito. Este niñito se llamaba Tomás. Bueno, sale de la anestesia, ya estaba allí acostadito y el doctor lo va a visitar. Y le dice el niño: ¿y doctor? ¿Encontró al Señor en mi corazón? Y el doctor le respondió: sí, encontré al Señor en tu corazón. Que el Señor bendiga en esta mañana a todos nuestros hermanos. Amén. Bendito el que vive. Gloria a Dios. Nunca hay que reprochar al Señor cuando ocurren cosas en la vida, porque Él sabe Claro que sí. por qué suceden las cosas. Siempre es para bien, siervos. Sí, sí. Siempre es para bien. Enseñar a nuestros hijos el verdadero camino, la oración, la búsqueda de las cosas santas del Señor y no ser permisivos con ellos, porque cuando estamos en los momentos más difíciles de nuestra vida es cuando está nuestro amigo fiel. Como dice la palabra, si nosotros no fuéramos fieles, Él permanece fiel. Amén. Permanece fiel, como en esta historia es el encuentro con Jesús. Amén, Gloria siervo. al Señor. Amén. Gloria al Amén. Gloria al Señor. Bendito Gloria el que a vive. Dios. Cuántos casos que ocurren también, ¿no es cierto? De esa Sí. manera. Sí. Y qué bueno que siempre tengamos una esperanza en quien confiar, Sí. en nuestra fe. Saber que hay alguien tan maravilloso llamado Jesucristo que partió la historia en dos. Gloria No al es una Señor. simple persona, un profeta, nada más, como muchos dicen, que mayormente lo dicen los que no se quieren aferrar a este Dios de amor llamado Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pero aquellos que hemos alcanzado misericordia de parte de Él, siempre nos aferramos a su mano, Amén. siempre nos agarramos fuerte, Amén. porque en los momentos más difíciles de la vida Él no falla, Sí, Señor. como esta reflexión del alma, la confianza de la criatura y el médico que se reencontró con el Señor que no lo conocía. Amén. Es maravilloso. Que se saber. había apartado de él del camino. Amén. Entonces no se ve que nunca más le oró, y en ese momento él le volvió a hablar al Señor, aunque enojado, reprochándole. El Señor Claro. le contestó: gloria al Amén. Señor. Gloria al Amén, Señor. Señor. Bueno, vamos a la palabra, Bueno, que se es lo trata mejor. de creer, ¿no es cierto? Amén, Porque a es lo veces mejor. la ciencia, la psicología, no creen en Dios porque es por lo que se ve, por la ciencia, ¿no es cierto? Pero hay momentos que realmente se necesita la fe. Sí. Y bueno, para eso predicamos nosotros, para Gloria que al Señor. el Señor aumente tu fe Sí, y Señor. puedas encontrarte con Él, que es tan maravilloso, Amén. que está vivo, que está sentado a la diestra del Padre de las Luces. Gloria a Dios. Es el Dios Todopoderoso, como te lo venimos enseñando, para que la fe no mengue. Sí, Que Señor. a pesar de todo lo que pasa, hay personas que estamos protegidas bajo la mano poderosa del Señor. Sí, Señor. Así que, ¿de qué se trata que nosotros prediquemos el Evangelio de Jesucristo? Que se dice significa Evangelio, buenas noticias. Hay que dar buenas noticias también, que tenemos tantas malas noticias aquí en este mundo, ¿no es cierto? Sí, Señor. Pero la buena noticia es que tenemos que aprender a conocer de Dios para que en momentos difíciles podamos aferrarnos y no soltarnos de la mano del Señor. Gloria a Dios.
porque si tenemos fe podemos creer en alguien que es superior a todas las cosas, porque todas las cosas visibles e invisibles fueron creadas por Él. Así, Señor. Bien, Gloria a tu nombre. vamos a ir al libro como cada domingo. El libro nos va a enseñar en esta mañana porque es la palabra de Dios. El Señor dejó establecido en su ley que el hombre, dice así la palabra, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios vivirá el hombre. Y la palabra de Dios es esta. Esta palabra, 66 libros en uno solo, para alimentar nuestra alma del conocimiento de Dios que nos lleve a la victoria, que nos lleve a vencer, Gloria, que nos Señor. lleve a progresar en la vida y someter ese mundo invisible que es diabólico para que tengamos días buenos, Amén. días de amores, de esperanza, Gloria, de gloria paz a Dios. en el hogar, Gloria a Dios. de la buena convivencia. Sí, Señor. Por eso vamos a compartir el Sí, libro. Señor. Porque el libro habla en la historia de tantos hombres y mujeres que han pasado por este hermoso libro y que esa misma historia se pueden revelar a tu vida como seres humanos que somos. Sí, Señor. Amén. Amén. Si el Señor, nuestro Dios, estuvo en ese tiempo, también lo está hoy en nosotros, en este Amén. tiempo. Sí, Señor. Bien, cuando vamos al libro de Números, Sí, Señor. capítulo 13, verso 23. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor. 13 de Números, versículo 23. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Bien, cuando nosotros decimos un racimo, pensamos que es un racimo chiquitito como el que vende en la verdulería. Ahora bien, usted imagínese que lo engancharon en un palo y lo traían entre 2 personas. No es un racimo chiquito así, es un racimón grande, se ve así, enorme. Escol significa racimo de uva, por eso le pusieron el Valle de los Racimos. Pero tan pesado era que lo tuvieron que enganchar en un palo. Bien, ¿qué pasaba allí? Que el pueblo esperaba buenas noticias, porque el Señor, nuestro Dios, había sacado a Israel de Egipto. Tuvieron 430 años de esclavitud allí. Después el Señor envía las 10 plagas a Egipto, derrumba los altares satánicos, la idolatría, y comienza a llevarse al pueblo como Dios le había prometido a Abraham, su siervo. De la mano de Moisés comenzó, y de Aarón comenzó el éxodo, y con las promesas de Dios que le había dicho al pueblo: a ustedes les voy a dar una tierra que fluye leche y miel. La tierra prometida, como se dice tanto, ¿no es cierto? Y comenzó el trato de Dios con el pueblo, y Dios, que hablaba cara a cara con Moisés, el siervo de Dios, le dijo: envía 12 príncipes de las tribus para que vayan a reconocer la tierra. Entonces Moisés elige 12 príncipes, uno de cada tribu de Israel. Como son 12 las tribus, eran 12 los príncipes. Entonces le dijeron: vayan y recorran esta tierra que Dios la ha preparado para nosotros, y traigan buenas noticias. Bien, esta era una de las buenas noticias. Traían entre 2 personas semejante racimo, y entonces significa que la tierra que había prometido el Señor era muy buena. Era para
formar familias, tener esa tierra tan bendita para sembrar. Es por eso que había cosas para analizar en ese momento. Pero ¿sabes qué pasó? El pueblo, o los 12 espías que habían ido a ver la tierra, vinieron desahuciados, desalentados, desanimados. Y aquí, si seguimos leyendo, estuvieron 40 días reconociendo la tierra, pero en el versículo 27 dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, como lo expliqué recién. El versículo 28, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac, que era una tribu de esa época. Amalek era otra tribu. Habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y en la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. En el capítulo 14 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Bien, dejemos ahí con el dedito puesto y vamos a ir analizando la postura de esos hombres, que hubo 2 nada más de esos 12 hombres que fueron a esa tierra, y vemos que hay 10 príncipes, 10 hombres que trajeron amargura al pueblo que estaba esperando buenas noticias. Y 2 que dijeron: es muy buena la tierra que nos da el Señor. Tal es así que uno en el versículo 14:8, capítulo 14, verso 8, Caleb, hijo de Jefone, dice: si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor, no temáis. Era otro hombre distinto, tenía un corazón distinto, un espíritu distinto. Las otras personas que amargaron al pueblo y que lloraron y que se desagradó Dios de ellos por la incredulidad que tenían, por no analizar distintos puntos de vista que podían ellos haber interactuado, podrían haber hecho una reunión, podían haber dicho: bueno, pero ¿qué pasó cuando estábamos en Egipto? Que nos moríamos de hambre, que estábamos andrajosos, que éramos esclavos, que nos tenían haciendo esas pirámides con esos ladrillos, rompiendo en la cantera con masa y cincel, y que nos mataban de sed, y encima latigazos en la espalda. Ahora tenían para pensar distintos. Podían haber hecho esa reunión y decir: pero el Señor nos sacó de ese lugar de servidumbre. Hemos visto su gloria, su poder, que había señales en los cielos. Estuvimos
con Él y viendo todas las señales, podías haber dicho, no, vamos, que así sean gigantes, así sean problemas grandes, problemas graves, yo con mi fe, como dijo Caleb, lo vamos a comer como pan. Amén. Que es algo tan sencillo, ¿no es cierto? Agarrar un pan y lo comes. Es algo sencillo, simple de hacer. Gloria a Dios. Por eso nunca tiene que faltar la fe. Amén. Esos 2 hombres eran distintos a los otros 10. Y a veces en tu familia tenés un creyente y 5 o 6 personas que no creen en el Evangelio. Entonces no van a pensar igual que vos. Porque la fe que se te enseña en una iglesia o en programas como estamos haciendo es la que alimenta tu fortaleza física y espiritual. Amén. Porque la fe, hermanos queridos, mueve montaña, pero también convierte el alma. Y cuando vos te sentís desahuciado, desalentado, amargado por distintas situaciones, perturbado por cosas que pasan y no sabes cuál es la decisión que vas a tomar o qué es lo que va a pasar en tu vida, en tu familia, en tus negocios, como es lo que está pasando en el mundo entero, donde los negocios se cierran, las familias se destruyen, las muertes golpean las puertas de los hogares. Algo terrible lo que está pasando en la tierra, porque esto es una pandemia, es algo muy grave, pero hay que tener fe que el Señor supera todo inconveniente Gloria a Dios. y que Él puede proteger tu casa como lo hizo ya tanto tiempos atrás en la época de Moisés. Gloria, Señor. Esta misma época que está pasando ahora es la época de Israel en Egipto. La muerte pasaba para matar los primogénitos, pero Israel estaba guardada por la sangre que había en los dinteles y en los postes de cada casa. La muerte pasó donde no había señal en los hogares. Israel no sufrió nada de las 10 plagas, ni tampoco la última, la muerte de los primogénitos. Entonces había para confiar como ahora confiamos en la sangre de Jesucristo, que ya no están en las puertas de nuestros hogares, está en nosotros porque es la Santa Cena Pascual. Comemos del pan, comemos de su cuerpo, bebemos el vino, bebemos de su sangre. Ese es el memorial que dejó el Señor Jesucristo para todas las iglesias, pero hay que hacerlo con respeto. No tomarlo a la ligera como si fuera algo que se nos fue enseñado por un hombre. No, eso fueron leyes, ordenanzas salidas de la boca de Dios, Jesucristo. Entonces tiene cumplimiento. Pero ese es otro tema. Volvamos aquí, al Israel antiguo, que dejaron de lado todas esas maravillas que se veían, que siempre lo podemos comparar, porque ellos vivían en una tierra llamada Gosén y Egipto, donde estaba Faraón con todo su ejército y todo su pueblo. Pero Gosén era una tierra que le había dado José, el hijo de Jacob, para que habite Israel allí. Se fueron multiplicando, ya habían pasado 430 años, y claro, era mucho más pueblo el de Israel que el de los egipcios, pero continuamente en la servidumbre. Ahora tenían una nueva oportunidad de decir, somos libres, podemos tener proyectos, tener sueños, ¿qué va a pasar con nuestras vidas? Siempre esos sueños que a nosotros nos llevan, ¿no es cierto? Cuando formamos una familia, cuando nos pusimos de novio, nos casamos, tuvimos hijos. No significa que estemos lejos de la sociedad, porque la comunidad, hoy por hoy, tiene la mente muy perturbada con cosas diabólicas, de la droga, del alcohol, de los brujos, hechiceros y tantas cosas que se ven allí, que quieren contaminar tu familia. Pero es tiempo de meditar, es tiempo de tomar decisiones, es tiempo de decir, yo no quiero que mis hijos mueran con los narcotraficantes, con las drogas, o todo lo que se ve hoy por hoy, en esas fiestas que terminan mal. ¿Por qué? Porque nunca llegó el Evangelio al hogar, porque nunca se respetó el Evangelio en el hogar y se tomó a Jesucristo como cualquier cosa, como lo creen
eso simbólico que dicen en la Santa Cena, como si Dios, Jesucristo, no fuera todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Pero es necesario que vos y yo siempre tengamos esa postura de que puede ser mejor el futuro. Gloria a Dios, Podés ser feliz en la vida. gloria a Dios. Podés ser feliz con tu familia. Y podés someter al diablo, que muchas veces te perturba, porque es la caída que te lleva, esa caída de Adán que arrastramos, ¿no es cierto? Somos los hijos desterrados de Adán. Y tenemos esa desobediencia que fue lo que echa a Adán y Eva del huerto. Y toda la simiente de ellos somos nosotros. Y a través de esa desobediencia heredamos la muerte y la caída y los pecados que están en nosotros, pero que hay alguien que venció por esos pecados para hacerte libre. Gloria al Señor. Este pueblo iba a ser libre y ya estaba siendo libre, pero no creyeron, no tuvieron fe, solo 2. Y los demás, mirá lo que hicieron, te cuento. Sí, Señor. Vamos aquí, como te dije, 14:3. 14:2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Señor. Qué mal, Terrible, qué mal. terrible, terrible. No entendieron, no supieron hablar No, Señor. entre ellos y meditar en sus corazones. ¿Qué vas a volver de nuevo al mundo? Es como que el creyente que va a la iglesia y dice: no voy más a la iglesia porque me tratan mal, porque tienen siempre algo por el estilo, pero después me voy al mundo nuevamente. Allí te está esperando Faraón, y el látigo, y la esclavitud, No, Señor. y te va a someter a la esclavitud de esos vicios que tanto te dominaron y te gobernaron, donde no eras feliz, donde tus hijos sufrían hambre, donde tu esposa que estaba abandonada. Hay mujeres que también lo hacen, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero es necesario, hermanos queridos, meditar en nuestros corazones para que esos cambios se hagan realidad. Gloria a Dios. Este pueblo, acostumbrado a la idolatría, a los brujos, a los hechiceros, no comprendieron que había que cambiar de vida. Gloria a Dios. Que volver a Faraón, volver a la esclavitud, volver a Egipto, les iba a demandar a ellos todo el sufrimiento que tuvieron durante 430 años. Sí, Señor. Y Dios, nuestro Señor, los quiso librar. Sí, Señor. Hasta llegó un punto que Dios le dijo a Moisés: te voy a dar otro pueblo. Este pueblo no me interesa. Señor. Hice mucho por ellos, pero son desagradecidos, hijos desagradecidos. Pero entonces Moisés clamó delante del Señor: digo, no diga eso, mi Señor, porque si no los egipcios van a decir que vos sacaste al pueblo para matarlos. ¿Y dónde iba a quedar tu gran nombre? Entonces vemos que la intercesión de Moisés cambió el pensamiento de Dios. Así nuestra intercesión delante de Dios con nuestras oraciones puede cambiar tu presente a un futuro mejor. Gloria a Dios. Si estás sometido bajo la fuerza y las influencias diabólicas sobre tu vida, podés cambiar. Amén. Podés aferrarte a las promesas que tiene el Señor Jesucristo para hacerte libre. Sí, Señor. Tan solo por la fe, tan solo por la oración, volver allí a la cruz del Calvario y ese sacrificio Gloria a Dios. que le costó tanto al Señor Jesucristo, que lo hizo por vos y por nosotros, hoy puedas aferrarte a ese amor, a ese poder, a esa sangre derramada en la cruz,
para que vos te puedas aferrar a un perdón divino maravilloso y cambiar. Santo Dios. No estar más en la esclavitud, sino ser libre. Libres, pensamientos positivos, Amén. decisiones Sí, Señor. que van a cambiar el rumbo de tu caminar. Sí, Señor. Y el futuro va a ser maravilloso. Amén. No comprendieron este pueblo para qué el Señor lo había sacado. ¿Y por qué tenían tanto miedo a esos gigantes o a esos pueblos, esas murallas, si Dios ya había destruido Egipto? Oh, sí, Señor. Había abierto el Mar Rojo, Gloria. cosa imposible para el hombre. Ni Faraón podía hacer eso. Gloria. Pero el Señor le mostró allí su gloria. Vengan, pasen por aquí, va a estar seco, no tengan temor a las aguas. Van a pasar por los secos. ¿Cuánto más necesitaban saber? Gloria a Dios. Es como si vos querés cada día más del Señor, cada día más del Señor. ¿Cuántos milagros ha hecho en tu vida Gloria a Dios. para que vos le seas fiel? Amén. Para que no recurra a la cartomancia, a la adivinación, al horóscopo, para que no recurras a los brujos nuevamente. Sí, Señor. Apartate de la maldad, porque el Señor castiga esas cosas. El Señor ha cumplido ese sacrificio en la cruz por amor, pero te puede demandar cosas, Gloria. como se lo hizo al pueblo. Sí, Señor. Entonces, ese pueblo confesó cosas horribles delante del Señor y a Él le desagradó mucho. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Seamos positivos, Amén. hermanos. Sí, Señor. Tengamos fe. Bendición. Sí, Señor. Yo tengo que declarar, vos tenés que declarar para tu familia, el Señor nos va a bendecir. Amén. El Señor Jesucristo va a proteger nuestra salida y nuestra entrada. Gloria. Los a Dios. demonios se van a sujetar en el nombre de Jesús de Nazaret y los espíritus inmundos cuando me vean van a huir, Gloria. porque no me van a ver a mí, van a ver al Señor que está en mí. Amén. Y saben muy bien que los demonios conocen al Señor y tiemblan ante su presencia. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Cuando el caminar del Señor Jesucristo por la tierra, los demonios se les caían a los pies, Señor. miles, Gloria. largando espumarajo por la boca y gritando, Gloria. porque hay un mundo espiritual invisible, hermanos queridos. Hay dos reinos. Gloria a Dios. Hay un reino de Satanás y hay un reino de Jesucristo. ¿De qué lado vas a estar vos? Gloria al Señor. ¿De qué lado vas a estar? ¿De qué lado querés estar? ¿Del reino de Satanás o del reino de Jesucristo? Aquí Faraón te va a maltratar, ¿eh? Te va a maltratar y te va a destruir. Y encima después te va a llevar para las llamas, al infierno que no se apagan, ¿eh? Pero aquí es amor, es paz, es benignidad. Amén. Es un reino preparado para cada uno de nosotros si le amamos de corazón. Amén, cielo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es cuestión de hablar y de analizar en la familia y preguntarse dónde queremos ir nosotros. Así, Señor. ¿Qué vamos a hacer? Amén. Tenemos que ir de este lado, Amén. que nos espera la vida eterna, Gloria a que es el amor de Dios, que es un cielo maravilloso, donde las calles son de oro, Dios. Así, Señor. donde cada mansión que están preparadas para aquellos que creen en Jesucristo, están allí, Gloria a Dios. esperando. No hicimos nada por merecer eso. Gloria a Es Dios. por aquel que nos llamó Amén. y que nos presentó a su Hijo Jesucristo. Amén. Sí, Señor. Y Él puso así la piedra angular y entonces dijo a sus ovejas, este es el pastor, Gloria. síganlo a Él. Él es mi Hijo, Amén. como dijo el Señor cuando habló en la nube. Amén. Este es mi Hijo amado. En el cual tengo complacencia. Amén. Gloria a Dios. Entonces vayamos al amado, Amén. vayamos al Hijo de Dios, Amén, Jesucristo, Señor. Gloria. porque tenemos promesas. Gloria a Dios. Y te vas a dar cuenta Gloria. que después que el Señor te haga libre, ya la esclavitud o ese faraón no te puede castigar más. No va a someterte porque no puede. Ya vos hiciste una elección. Y estos dos gobiernos, que son dos reinos, pero son gobiernos, se cumple Gloria a Dios, Señor. esa ley
que no se puede traspasar. Gloria a ti, Señor. Hay un vallado entre medio de esos dos reinos. Gloria a Dios. Es como cuando el rico y Lázaro. Gloria a Dios. Cuando el rico se encontró en el Hades, se estaba quemando, habló, alzó sus ojos, claro, Gloria a Dios. porque en un lugar que se le llamó el seno de Abraham, Amén. estaba más arriba que donde estaba el Hades, más abajo, más fuego. Y él estaba siendo atormentado, y cuando levantó los ojos vio a Abraham y a Lázaro, el mendigo que pedía en las puertas. Lo consolaba, dice. Estaba siendo consolado por él. Amén. Pero Sí, Señor. cuando el rico le dice a Abraham, Padre Abraham, manda a Lázaro para que una gota de agua calme este tormento que estoy sintiendo, Sí, Señor. era el fuego. Y entonces Abraham le dice, no puedo, porque hay una brecha que nos separa. Gloria a Dios. Ustedes no pueden pasar para acá, ni nosotros podemos pasar para allá. Oh, sí, Señor. Y esa es la brecha de estos dos reinos. Oh, sí, Señor. Lo que es del Señor, el diablo no lo puede tocar. Gloria a Dios. Gloria, Señor. ¿Me estás entendiendo? Vayamos a la mejor parte, a la tierra Amén. prometida, Sí, Señor. la esperanza viva, donde te va a libertar, te va a dar autoridad. Autoridad sobre los sentimientos, Amén. porque viene el Sí, Espíritu Señor. Santo Gloria y a convierte Dios. tu alma Oh, sí, y te Señor. transforma en otra persona. Amén. Este es el tiempo. Esta Este es la el hora. tiempo. Este es el día que hizo el Señor. Para bendecir cada vida, para no tomar las cosas del Señor en poco, sino glorificar su nombre, exaltarlo en la hermosura de su santidad. Amén. Amén. Este es el tiempo, siervo. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Dice Amén. la palabra del Señor, el que es limpio, límpiese todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Pero también dice algo, hermano, aquel que es inmundo, sea inmundo todavía. Ese no va a cambiar. Ese sea significa que va a seguir siendo así. Por eso en esta mañana tomemos la mejor parte, que jamás nos será quitado. Amén, gloria a Tomar Dios. las cosas del Señor con seriedad. La palabra del Señor nos habla del sacrificio cruento del Señor, que nosotros vamos a recordar el día jueves, aquí en la casa de oración a los hermanos, que ya saben, 20 horas, vienen a tomar la Santa Cena. Si quieren, está abierta Betel para compartir la Santa Cena, Amén. y si no, viene y se lleva la Santa Cena para su hogar. Amén. Amén, gloria Aquellos al que Señor. quieran participar, por supuesto, están invitados. Y bueno, a los amigos de YouTube, a las almas que el Señor está recogiendo. Amén, Esto es bendito muy que lindo, vive. siervo, que estamos recibiendo en estos tiempos, tantas bendiciones como haber entregado a Vicky, como el cumpleaños de nuestra hermana Miriam, que ha cumplido allí, ha estado en familia, con todos sus seres queridos, la han saludado todos sus sobrinos, todos sus seres queridos cerca de ella. Así que bueno, en este día ya terminamos, siervo, terminamos Amén. ya el programa, Sí, Señor. que fue de mucha bendición para mi vida. Es Muy para hermosa meditar. la palabra. Sí, Es Señor. para meditar, para no tomar en poco Sí, Señor. todo lo bueno que es el Señor con sus promesas, que te va a hacer un vencedor. Sí, Señor. Aferrate a este Dios de poder, porque te saca victoria. Amén, Señor. Gloria La a esclavitud Dios. nunca más te va a Gloria. tener así, triste, amargado, desalentado. Olvídate de eso. Amén. Cuando entras en el otro reino de Jesucristo, te Amén. hace libre, Gloria a Dios. te hace poderoso, Gloria a te hace Dios. tener fe. Todas las cosas que emprendés las hace con fe, Amén. fortaleza anímica y espiritual. Amén. Amén. Es maravilloso Gloria a conocer Dios. al Señor Jesucristo, hermano. Gloria al Vamos, Señor. te alentamos desde aquí. Te alentamos, porque hay cosas para poder conquistar todavía. Somos jóvenes. Vamos. Pero ustedes, si son jóvenes, vamos. Hay que ponerse a cuenta con el Señor. Dejemos ese pasado que no nos conviene y que tiene que estar sepultado en Gloria. las aguas del bautismo. Amén, Señor. Y volver nuevamente al Señor Gloria a Dios. con toda la Amén. esperanza y Amén. todo lo positivo que tiene el Gloria Señor para a Dios. darnos, Gloria para a ustedes y para nosotros. Amén. Amén, hasta aquí. Gloria a Dios. No tenemos mucho tiempo. Amén.
A ver, hermano Lucianito. Los mensajitos de los hermanos. Bueno, ahí tenemos 3 mensajitos únicamente. Gloria a Dios. El de Melena Aliento, muchas bendiciones, hermano, sí, que escuchando señor. la palabra tomando los mates. Carolina Pecoraro en el trabajo mirándolos. El hermano Pastor Claudio Liopi nos escribe diciendo, no, buenos días hermano, todas las bendiciones, hermosa reflexión, saludos. Y eso para Amén. nosotros. Gracias, Bueno, hermano. sé que después se siguen comunicando y saludamos a todos los hermanos de Betel, a Gael, en especial a Gael, Sí, señor. a todos los niños de Betel, a todos, Amén. no quiero olvidarme de ninguno. También el cumpleañito de Efraín. Tenemos saluditos para Isabela, para Eloy, para nuestros queridos Nietos. Amén. Bendito para Génesis, Vicky y Génesis. Victoria, Emiliano, también. Santino. Gloria a Dios. Para todos nuestros hermanos queridos, los amamos en el Señor y que el Señor los Ah, la de bendiga. Romina, perdón porque si no se... Ah, sí. Dígame cómo se llama. Olivia. Olivia. No, Olivia Vanina. Ah, Vanina, Joaquín. Joaquín. Y Isabela. Ah, Amén, me bueno. acordé. Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga, nos Señor vemos el los domingo bendiga. que viene, si Dios quiere.